quiero ser igual. Renuévame. Los que creen que están en el camino correcto, otros simplemente por ignorancia persiguen o pretenden dañar a los cristianos, criticándole, atacándole, pues burlándose del hecho de que usted va a la iglesia. Y abundan ese tipo de personas, otros que quieren realmente dañar, maltratar a los hermanos. En algunos lugares le persiguen, en algunos lugares todavía van a la cárcel. Es prohibido portar Biblias, les dañan, les matan incluso, queman sus iglesias, queman a las personas incluso adentro de las iglesias. Y todavía hoy en partes de África, en Asia, en Oriente Medio, hay lugares donde ser cristiano es peligroso. Amerita casi pena de muerte el hecho que alguien diga o declare que es un cristiano. Es como decir, mátenme. Abundan los Saulos de Tarso por todo el mundo. Pero no vamos a hablar de esos Saulos de Tarso o de esos perseguidores de la iglesia en otras latitudes. Vamos a enfocarnos en este mismo lugar, en este mismo país. Hay personas que nos atacan y creen que están atacando a la persona, al cristiano, al individuo. Lo que no saben es que la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Jesús. A quien atacan es a Cristo. Eso lo veremos en este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Estudiaremos en el verso a verso, camino a Damasco, y la intención malvada que tenía Pablo o Saulo de Tarso, una intención radical. Es que él era un religioso fariseo, él creía que hacía bien. Pero cuando mataron a Esteban, aún siendo culpable Esteban, digamos, estaban incumpliendo varios mandatos de Dios. Primero mintieron sobre Esteban, blasfemaron, pusieron falso testimonio a 2 hombres malvados, testigos para matar a Esteban, y luego le apedrearon. No matarás, dice la palabra, no mentirás, dice la palabra, y no levantarás falso testimonio contra tu hermano, mintiendo. Eso dicen los mandamientos de Dios. Se supone que un fariseo era un respetuoso de esos mandatos de Dios, pero el mismo Saulo de Tarso, con los compinches que él tiene, han incumplido los mandamientos de Dios. Es que el religioso se vuelve ciego. El religioso obstinado, fanático, tradicionalista, es peligroso. Y esos abundan en lugares como el nuestro, sectarios. Pero también hay otro tipo de Saulos de Tarso, los hermanos que dicen ser cristianos y atacan con intención de dañar a otros cristianos. Pelean por iglesias, pelean por denominaciones, pelean por saber quién es más grande, quién es mejor. Ustedes están en el error. Todos los que son de la iglesia de ustedes se van a ir al infierno. Y eso lo está diciendo otro pastor o líder cristiano. Es que las mujeres en tu iglesia ocupan pantalones y eso es digno de ir al infierno. ¿Okay? Que las mujeres en tu iglesia se pintan el pelo, se ponen aritos y esas van a ir así llevadas por Belcebú, así de las orejas las va a llevar al infierno. Pero quien te está atacando es uno que dice ser cristiano y está atacando a otros que nos decimos cristianos. Y entonces hay un daño de la iglesia para la iglesia. Pablo, o Saulo de Tarso, era un judío. Era un benjamita, más bien dicho. Era un israelita de la tribu de Benjamín. Fariseo, estudioso, poderoso, arrogante y orgulloso. Un hombre de armas tomar, que cuando se dio cuenta que la iglesia cristiana estaba creciendo como la espuma, que cuando se dio cuenta que muchos incluso de los sacerdotes estaban pasando al cristianismo, dijo, esta es una herejía, hay que arrestarlos, apresarlos y mandarlos a la cárcel, y si son culpables de blasfemia, deben morir. Ese era Saulo de Tarso. Pero el Señor tenía preparado para él algo diferente.
Saulo iba a Damasco a apresar, a arrestar a los cristianos, pero Dios tenía para Saulo de Tarso una conversión preparada. Incluso de ahí en adelante no se le vuelve a llamar Saulo, sino Pablo, y posteriormente el apóstol Pablo, el gran hombre, el titán de las misiones. Muchos no saben, de los que nos atacan, que tiene el Señor un lugar preparado para ellos. Los que están fuera de la iglesia van a ser grandes servidores del Señor. Probablemente usted era uno de los que criticaba a la iglesia, a los pastores o el ambiente cristiano. Yo era uno de ellos. A mí, ¿verdad?, no me gustaban mucho el ambiente de los pastores. Me caían mal algunos pastores. Y decía yo, pero si es que mire que son aquí, son allá. No sabía que después iba a ser uno de ellos. Y ahora el que es objeto de crítica de seguro soy yo. Cuando mis compañeros de universidad, mis compañeros que crecieron conmigo en el colegio, ven algunos de los videos en YouTube y dicen, mira al negro, míralo. Ellos no lo tratan por nombre, ¿verdad, hermano? ¿Cuál era tu apodo de antes? Aquí no lo has venido a decir. Aquí no dices cómo es que te dicen allá en el ambiente de afuera, ¿verdad? Mira el negro, el mingo, que me decían mingo o negro, ¿verdad? Yo no sabía por qué cuando tenía 15 años me decían guapo, ¿verdad? Pero era porque me dio varicela y me aparecieron un montón de ronchas en la cara se me llenó de ronchas. Y había uno de los 4 fantásticos que le decían el guapo Ben. Yo decía guapo, pero por el montón de piedras que me habían aparecido en la cara. Pero solo fue a los 15 años. Y yo era uno de esos, yo era el negro, el que hablaba de los pastores. Le dije, ay, son los ladrones, son unos pícaros, son aquí, son allá, son mentirosos. Los pastores, ay, los cristianos que van con la Biblia como que es Rexona, debajo de la axila, como que es desodorante, ni la saben usar. Que yo leía mucho, ni saben lo que andan ahí. Algunos cristianos confunden Crónicas con Corintios. Algunos cristianos creen que el rey Ezequías fue un profeta. Y si yo le digo busque al profeta Ezequías, empiezan en la Biblia a buscar al tal profeta. No existe el profeta Ezequías, es ser un rey. Sabía yo algo, había sido instruido sectariamente y atacaba a la iglesia de Cristo. Atacaba al mismo Cristo, no a las personas ni a la institución. Porque cuando lo atacan a usted, a Cristo atacan. Veamos en el texto esto y mucho más. Camino a Damasco, capítulo 9, versos del 1 al 5 de Hechos de los Apóstoles. 9, del 1 al 5, en Camino a Damasco, Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra del Señor. ¿Me dan un amén si todos tienen sus Biblias listas? ¿Otro amén que no los oí? Amén. Hoy sí los oí. Saulo, respirando amenazas aún y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, gracias le damos por esta palabra. Pedimos una bendición especial para las familias hoy reunidas y representadas en esta iglesia. Señor, oramos por aquellos que no pudieron estar con nosotros, por los que están enfermos. Por Danielita, Señor, la nieta de nuestro querido hermano Juan, por la sanidad y la recuperación de muchos que por esa razón no pueden estar en sus iglesias en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. No le bastó a Saulo matar a Esteban. No lo mató él a pedradas, pero él era el juez. Dice la palabra, él consentía la muerte de Esteban. Él era el juez. El juez no es el verdugo que va y pasa la guillotina al condenado de muerte. Pero el juez es el que da la sentencia y dice, sí,
procedan. Y eso era Pablo. Era juez y parte en este conflicto y él había tomado como un ministerio personal el asesinar, el apresar, el llevar a los cristianos que habían huido de Jerusalén, de nuevo a Jerusalén, a las cárceles. No le bastó hacerlo en Jerusalén, en Judea, sino que él se dio cuenta que muchos cristianos habían emigrado a la capital de Siria, ciudad capital de Siria hasta hoy, hasta el día de hoy. En los últimos 3000 años solo hay 2 capitales en el mundo, en los países del mundo que sobreviven. Aunque Tel Aviv es la capital oficial de Israel, realmente la capital histórica de Israel es y sigue siendo Jerusalén. Pero en Siria, en el norte de Israel, la capital es la misma en los últimos 3000 años, Damasco. Y para allí habían huido los cristianos de Jerusalén. Es más, ni siquiera les decían cristianos, les decían los de esa vía, los de ese camino, los de esa secta. Esa era la forma en la cual los trataban, los de esa vía, esa secta o ese camino. Esa ruta que ellos están siguiendo hacia la perdición, decían los fariseos. No le bastó eso y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, verso 2, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, verso 2, ahí estoy leyéndolo, los trajese presos a Jerusalén. Por eso la palabra camino está en mayúscula, porque era el título o la forma personificada como se conocía a los cristianos en ese momento. Luego en Antioquía, un par de capítulos después, estudiaremos que se les llamó por primera vez cristianos, de mal apodo, de burla. Por cierto, no era la palabra cristiano, era de burla, era de apodo. Mas yendo por el camino, verso 3, porque esa es la intención de Pablo, era una, pero el Señor tenía para él preparado otra cosa. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿qué dice, hermano? Un resplandor de luz del cielo. ¿Quién era la luz del cielo? ¿Quién es la luz del cielo? Isaías dice, ¿verdad? Ha resplandecido su luz. ¿Cómo dice ese canto de Isaías? Resplandece, ¿ya? Ha resplandecido su luz. Y la gloria de Jehová ha nacido, dice, ¿ya? Sobre nosotros ha venido su luz. Cristo dijo y lo expresó claramente, yo soy la luz del mundo. Y la luz ha venido no para estar guardada en un lugar, escondida debajo de un cántaro, en un rincón. La luz se pone en un lugar alto para que pueda alumbrar. Él es la luz del mundo que resplandece sobre buenos y malos. Aquí Pablo no es una buena persona, está actuando muy mal. Pero la gloria de Jehová viene sobre él y resplandece del cielo una luz. Él cae a tierra, tumbado a tierra, verso 4. Y él oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Momento, Pablo está diciendo, yo estoy persiguiendo a los seguidores de ese hombre que matamos en la cruz en Calvario. Pero me está viniendo del cielo una luz. Y Pablo conocía la profecía de Isaías. Pablo conocía la palabra más que usted y más que yo. La conocía muy bien. Así que él dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando oye, ¿por qué me persigues? Pablo inmediatamente recuerda que en el bolso que lleva amarrado aquí en la espalda, lleva unas cartas. Y esas cartas son de Anás, de Caifás, de los sacerdotes de Jerusalén. Y en esas cartas él tiene autoridad para perseguir, arrestar y llevar de nuevo ¿a quiénes, hermano? A los cristianos a Jerusalén. Así que cuando él oye, ¿por qué me persigues? Una persona dice, bueno, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Yo no estoy persiguiendo a este resplandor de luz, pero como que he cometido un error. Inmediatamente, Pablo entiende que ha cometido un error grave. Yo soy Jesús. Vaya, lo quería más claro.
¿Quién eres, Señor?, le pregunta Pablo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Momento, Jesús murió ¿a dónde, hermano? Veamos rápidamente los sucesos de la vida de Jesús. Él murió en Jerusalén, en el Gólgota. Fue sepultado. Amén. Al tercer día, ¿qué? Y a los 40 días, ¿qué? Se fue al cielo. ¿Dónde está Jesús? Y prometió que iba de nuevo ¿a qué? Pero no ha regresado. Entonces, ¿cómo es que estoy persiguiendo a Jesús si Él no ha regresado? Y dicen los cristianos que se fue para el cielo. Es que cuando perseguimos a un cristianito, cuando atacamos a la iglesia del Señor, por humilde, por pobre, por exagerada, porque hay algunas iglesias que son exageradas, ¿verdad, hermano? Mire, mejor cállese, mejor guarde silencio, porque a quien atacamos, a quien criticamos, de quien nos burlamos, es del Señor. Pablo le está oyendo aquí claramente: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, hay iglesias donde cantan y cantan y cantan y cantan, y yo no sé, aquí, ¿verdad? Y se pasan de la hora y dicen: ay, mire, pastor, fíjate que predican bien poquito. Cállese. Usted no sabe si está atacando al Señor. Amén, hermano. Usted va a evaluar si son o no son cristianos. No, dígame, usted tiene la capacidad, usted tiene la santidad moral para decir si otro, un tercero, es o no es cristiano. Usted tiene eso. Entonces mejor callémonos. Que si los bautistas son aquí, que si las asambleas de Dios son allá, que si cómo se llama tu nueva iglesia, le dijeron al pastor Cibrián. Y a mí me da risa. A mí me da risa. Si, hermano, el pastor no ha cambiado de iglesia. No ha cambiado de iglesia. Solo hay una iglesia. Y la iglesia es de Cristo. Y está en Santa Rosa de Lima o está en la 25 Sur. Pero usted no ha cambiado de iglesia. Espero si se congregaba o se congrega durante la semana o algunos domingos en otro lugar. No es que cambie de iglesia. Usted cambió de lugar. Amén, hermano. O de color. Antes usaba corbata roja y ocupa azul. Espero que nunca ocupe rosada, como el hermano Chacón un día vino con una rosada, ya no la trajo. Solo una vez la trajo, ¿verdad? No la volvió a traer. Espero que no piense usted que cambia. La iglesia es una, no se cambia de iglesia. A menos que usted se vaya para una secta rara, para un grupo que no son ni cristianos y no edifican al Señor. Pero si edifican al Señor por una razón o por otra, vinieron a decirle una vez a Pablo: ay, hay unos que andan predicando una cosa, ay, hay unos que predican otra. Y se atacaban Pedro con Pablo. Y una vez vinieron al Señor a decirle: ay, hay unos que echan fuera demonios y sanan en tu nombre y no son de nosotros. De una u otra forma, si Cristo es predicado, tranquilos. Amén, hermano. Entonces no criticamos. Mire, ahí hay uno que fíjese que se visten de una manera y no le gusta que las mujeres anden así. Vaya, está bueno. Si usted quiere ir ahí, vaya. Pero no nos ataquemos unos a otros, porque no sabemos si estamos contra el Señor. Gamaliel había dado un consejo sabio a los sacerdotes: no persigan a los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes del consejo de Gamaliel? No los persigan. No vaya a ser que estemos luchando contra el mismo Dios. Pero los sacerdotes eran unos religiosos ciegos y sordos que no entendían. Y Pablo o Saulo de Tarso era igual. Era un ciego y era un sordo, porque la religión te vuelve ciego y te vuelve sordo. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de cristianismo y de iglesia, de lugares. Pero hay algunos que su cristianismo es muy religioso, o dicen ser cristianos, pero son muy religiosos. Y confunden. Él temblando, verso 6, ¿se acuerda que era arrogante y orgulloso Pablo? Era arrogante, orgulloso, fuerte, hombre radical. ¿O no era así Pablo, hermano? Pablo era así, ¿no? Mire, él temblando.
verso 6. Y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué está haciendo Pablo, hermano? Te está humillando. Se está humillando. Y se está poniendo en las manos de Jesús. Está bien, Jesús. Está bien. Yo te persigo a ti. Es cierto. No persigo a estos. Ya entendí. Pablo entendió rápido. A algunos nos cuesta entender aquí. A nosotros nos cuesta entender. Pero a Pablo no le cuesta entender. Él entendió rápido. Está bien, Señor. A ti te persigo. Tembloroso y temeroso se levantó y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mira, hermano, si algo lo pone a uno afligido, es cuando le dicen: espérate, en 3 días te voy a decir lo que necesitas saber. ¿Y por qué no me dice ya? Espérate, te voy a dar las instrucciones hasta en 3 días. Pablo no sabía que eran 3 días. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El llamado es personal. El llamado es individual. ¿Cuántos hombres de la guardia del sacerdote iban con Pablo? Iban 12 por lo menos, si no 16. Y de los 12 o los 16, solo Pablo vio y oyó. Y el llamado vino solo para Pablo. Ahí no dice que se convirtió toda la guardia que iba con él a arrestar cristianos. El llamado es para usted. Dios tiene para usted un camino preparado. Si usted va para Damasco, es decir, si usted es de los criticones, de los que atacan a la iglesia, cállese. Dios tiene para usted un ministerio, un proyecto cristiano preparado. Y cuando te llame, si es que te llama, no vas a poder decir: no tengo tiempo, otro día, porque lo único que vas a poder decir es: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y hacer caso. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Estaba ciego. Estaba ciego. Así que como estaba ciego, lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco. Hermano, ¿sabe cuál es la peor muestra o la peor forma de humillar a una persona orgullosa, fuerte, así, arrogante? Es que sea inválida. Es que esté totalmente dependiente de otro. Hermano, si yo conozco gente, y usted ha de identificar a alguno de los viejitos de su casa, a su papá o a su abuelo, que vamos, abuelo, vamos a la consulta. Venga, déjeme, yo puedo solo. Pero abuelo, lo vamos a llevar cargando porque usted se cansa. No me canso, yo puedo. Además, ¿para qué me van a llevar al hospital? Yo no tengo nada. ¿No le gusta que los carguen? ¿No le gusta que lo lleven? Y apenas puede caminar y hablar. Pues Pablo está joven y ciego y lo llevan de la mano. Dios está trabajando, ¿qué, hermano? El orgullo. Es que le voy a decir algo, hermano: con arrogancia y con orgullo no podemos servir a Jesús. No se puede. Porque a quien vamos a servir es a nosotros mismos. Ministerios drdavidmonterrosa.com. Hermano, ¿qué es eso? Bote el letrero del nombre. Cada vez que un ministerio tiene el nombre de alguien, me muestra que ese se está exaltando a él mismo. El Señor está humillando al arrogante para luego Dios exaltar a Pablo. Amén, hermano. Pero Dios no tolera ni soporta la arrogancia ni el orgullo. A los arrogantes y orgullosos no tolera el Señor. Y a los humildes exaltará el Señor. Es así el proceso. Pero media vez no trabaje tu orgullo y tu arrogancia, el Señor no puede usarte para su ministerio. Y si hay un ministerio, ese no es un ministerio del Señor Jesús. Es el ministerio del hermano fulano. ¿Y esa iglesia de quién es? Esa es la iglesia del pastor Pedro Martínez. Ok. Es la iglesia de Pedro Martínez. Amén, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a ir a Guatemala, a la iglesia del hermano Francisco Reyes. No, cuidadito, diga eso usted de Francisco. Le voy a mandar el sermón.
La iglesia de la Capilla Calvario de Guatemala es de Jesús y la pastorea Francisco Reyes por misericordia del Señor. Y aquí la pastorea David Monterosa por misericordia de Dios. Por mérito ya estuviera yo debajo de esta tarima, con todas las alimañas que han de ver allá abajo, ni se las imagine en esta hora, porque peor o menos que esas alimañas soy. Ratas y cucarachas que han de ver ahí. Pero es por misericordia del Señor que estoy aquí. No por mérito, no, pero el Señor trabajó el orgullo y la arrogancia. Y eso quiere para lograr hacer en Pablo alguien grande. 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hermano, ¿qué pasa cuando una persona le ha pasado un gran problema y no come? ¿En qué proceso está? No come, no bebe, ¿ah? Una gran depresión. Una gran depresión. La depresión máxima. Hay gente que me dice, ay, estoy ansioso, tengo un poco de depre, yo por eso como. ¿Usted excusa tiene para engordarse? La verdadera depresión te quita el hambre. No es que era una depresión así, hermano, él sabía lo que le había hecho a Esteban. Y aquí viene el jefe de Esteban, el pastor de Esteban, que murió, resucitó, se fue al cielo y ha mandado una luz del cielo. ¿Qué poder tiene Jesús, hermano? Que ha callado la arrogancia y el orgullo de Pablo y ni come ni bebe. ¿Y qué cree que está haciendo Pablo estos 3 días, hermano? ¿Qué estuvieras haciendo tú, Jeremy, estos 3 días, después de haberle hecho a Jesús eso? ¿Ah? Llorando. Habla mucha cacofonía. Orando, hablando con Dios. Llorando porque no sabía qué es lo que me dijo. Pero eso es cierto, Jeremy dijo bien. Llorando, es decir, humillándome cada momento que puedo y hablando con Dios. ¿Y qué hablarías tú con Dios? ¿Qué le dirías a Jesús en ese momento, en esos 3 días, que no sabes lo que te va a pasar? Una palabra nada más. Señor, perdóname. Y la segunda es, tenga Dios misericordia de este pobre, porque ya estoy terminado. Vino la luz del cielo, la que resplandece, y me tumbó camino a Damasco por arrogante y orgulloso, y hoy 3 días y no me dice nada. Ya van 3 días y no me dice nada. ¿Qué será de mí?, está diciendo Pablo. Había entonces en Damasco, aquí viene la respuesta de Dios, un hombre, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él ora. Él está humillado ahí hablando conmigo, orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías no podía entender. Ananías no podía entender. Es más, está excusándose. Señor, ¿cómo yo voy a ir a ponerle las manos a Saulo? Si yo he oído y aún aquí se sabe en Damasco lo que ese hombre le ha hecho a muchos en Jerusalén. Ese es un perverso. Ananías, ve, ponle las manos encima que sane. Yo tengo algo preparado para Saulo. Amén, hermano. No hables más, Ananías, haz caso. No te pongas orgulloso tú porque te puede caer la luz del cielo. Mire, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a los que invocan tu nombre. Está excusándose Ananías. Y aquí viene la respuesta del Señor. Aquí terminamos, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Pablo no sabía que entre más iba a perseguir a Jesús,
Jesús más le iba a amar. Es que el Señor no obra como nosotros obramos. Más me persigues, más te amo. Más es tu pecado, más se va a derramar mi gracia sobre ti. Instrumento escogido para la gloria y la honra del Señor. Pero antes tenemos que botar ese orgullo y esa arrogancia. Hermano, a veces los cristianos somos los peores perseguidores de otros cristianos, los más grandes críticos. Si alguien va por ese camino y no es usted, espero que le muestre esta palabra de Hechos de los Apóstoles. Pero deberían de entender aquellos que atacan a los cristianos o a la iglesia del Señor, que no es a la persona a la que atacan, es contra Jesús que están peleando. Y un día de estos, en ese caminar a Damasco, van a quedar tumbados. Créame que entre más persigan al Señor, Él más les va a amar y el Señor les va a usar para su gloria y su honra. Y aquellos que no voten el orgullo y la arrogancia, ellos mismos estarán condenándose. Dios muestra su misericordia y su bondad y siempre nos da esa última oportunidad como se la dio a Pablo. Espero que como Pablo seamos tan sabios de entender rápidamente lo que hay que hacer. Humillarnos, pedir perdón y que la misericordia de Dios se derrame sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, Renuévame